Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 205, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 7. El historicismo. 736. Dilthey. La experiencia vivida y el comprender. El fundador del historicismo alemán fue Guillermo Dilthey, nacido en Biebrich del Rin el 19 de noviembre de 1833 y muerto en Siussy, Bolzano, el 1 de octubre de 1911. Profesor en Berlín, donde fue sucesor de Lotze, contemporáneo de los mayores historiadores alemanes, Mommsen, Burckhardt, Seller, fue él mismo, ante todo, un historiador, que trabajó durante toda su vida en una historia universal del espíritu europeo, de la cual los estudios publicados por él son partes o fragmentos. Tales estudios versan especialmente sobre Schleiermacher, 1876-1870, sobre el Renacimiento y la Reforma, la intuición del mundo y el análisis del hombre en el Renacimiento y en la Reforma, 1891-1900, sobre los escritos juveniles de Hegel, 1905, sobre el romanticismo, experiencia vivida y poesía, 1905, y además sobre estética moderna, las tres épocas de la estética moderna, 1892. Mientras en estos y otros ensayos menores, Dilthey llevaba adelante la investigación histórica, iba al mismo tiempo elaborando el problema sobre el método y los fundamentos de tal investigación. Introducción a las ciencias del espíritu, 1883, Ideas para una psicología descriptiva y analítica, 1894, Contribución al estudio de la individualidad, 1896, Estudios sobre los fundamentos de las ciencias del espíritu, 1905, La esencia de la filosofía, 1907, La construcción del mundo histórico, 1910, Los tipos de intuición del mundo, 1911, Nuovi studi sulla costruzione del mondo storico nella scienza e nello spirito, póstumos. Los últimos escritos, o sea, a partir de 1905, son los más importantes, pues contienen la expresión más madura del pensamiento de Dilthey. Ya en la introducción a las ciencias del espíritu, Dilthey había insistido en la diversidad del objeto de estas ciencias, distinto del de las ciencias naturales. En primer lugar, el objeto de las ciencias del espíritu es el hombre en sus relaciones sociales, es decir, en su historia. La historicidad esencial o constitutiva del hombre y en general del mundo humano es la primera tesis fundamental de Dilthey. En segundo lugar, el mundo histórico está constituido por individuos que, como unidades psicofísicas vivientes, son los elementos fundamentales de la sociedad. Por eso, el objeto de las ciencias del espíritu es alcanzar lo singular y lo individual en la realidad histórico-social. Ver cómo las concordancias sociales actúan en la formación del singular. De ahí que, en el dominio de las ciencias del espíritu, la historiografía tiene carácter individualizante, tiende a ver lo universal en lo particular y a prescindir del sustrato que constituye en todo tiempo el elemento común de la naturaleza humana. Mientras la psicología, la antropología y en general las ciencias sociales tratan de descubrir las uniformidades del mundo humano. Como ya se ha visto, Windelband y Rickert insisten también en el carácter individualizante de las ciencias historiográficas. En tercer lugar, y esta es para Dilthey la diferencia fundamental, el objeto de las ciencias del espíritu no es exterior al hombre, sino interior, interno. No es captado como el objeto natural a través de la experiencia externa, sino a través de la experiencia interna, que es aquella con la que el hombre se capta a sí mismo. Dilthey llama Erlebnis a esta experiencia y la considera como la fuente de lo que el mundo humano tomó su origen autónomo y su material. Erlebnis significa experiencia viva o vivida, y se distingue, por ejemplo, de la reflexión de Luke, porque tiene no solo el carácter de la representación, sino también el del sentimiento y la voluntad.
Esto constituye la cuarta distinción fundamental entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Las primeras tienen carácter exclusivamente teórico. Las segundas, en virtud del órgano que es propio de ellas, tienen al mismo tiempo carácter teórico, sentimental y práctico. Esta diferencia entre los objetos respectivos de los dos grupos de ciencias, según Dilthey, no se funda en su diversidad metafísica o de sustancia. Tampoco es reducible, como quería Windelband, a una pura diversidad de método, sino que más bien encuentra su raíz en una diversidad de actitudes, esto es, en la diversidad de la relación que el hombre establece entre sí mismo y el objeto en los dos grupos de investigaciones. En las ciencias naturales, el hombre parte de una pluralidad de elementos separados para construir una totalidad, mientras que en las ciencias del espíritu parte de la relación inmediata que tiene con el objeto. Por lo cual, el ideal de las ciencias de la naturaleza es la conceptualidad y el de las ciencias del espíritu la comprensión. El comprender es la operación cognoscitiva fundamental en el campo de las ciencias del espíritu, y de esta operación, la experiencia vivida es el material o punto de partida. El objeto del comprender es la individualidad, pero como no puede alcanzarse la individualidad sino a través de un complejo de actos generalizantes, ésta se presenta en las ciencias del espíritu bajo la forma del tipo. En la contribución al estudio de la individualidad, Dilthey considera el tipo como el término medio entre la uniformidad y el individuo, es decir, como un conjunto de caracteres constantes que tienen relación funcional uno con otro, o sea, que varían correlativamente y se acompañan constantemente. Según Dilthey, el tipo es el objeto específico de la poesía y en general del arte, al que considera por lo mismo como un órgano de la comprensión de la vida. La noción del mismo le sirve para definir el objetivo de las ciencias del espíritu como el de unir en un sistema la constatación del elemento común en un campo determinado de la individuación que en el mismo se realiza, o sea, comprender la individualidad a partir de la uniformidad sobre la cual la misma se destaca. El comprender, en cuanto tiene por objeto los tipos y sus internas relaciones funcionales, se distingue así del explicar, que es la operación generalizante propia de las ciencias naturales y que consiste en poner en claro la conexión causal entre los objetos externos de la experiencia sensible. Todos los análisis de Dilthey, que continuamente vuelve sobre sus pasos en sus propios escritos, tratando de esclarecer y determinar, no siempre con éxito, el propio pensamiento, se centran en torno a la naturaleza del comprender y de la experiencia vivida, que es su punto de partida y fundamento. Como la experiencia vivida es, en cuanto tal, subjetiva, íntima e incomunicable, no se presta por sí sola a fundar una ciencia cualquiera, por lo que el esfuerzo de Dilthey se dirige de continuo a mostrar la conexión de ésta con los elementos que hagan posible y justifiquen la objetivación y la comunicación de la misma. En los estudios para la fundación de las ciencias del espíritu y en la construcción del mundo histórico, Dilthey ve en la expresión y en el comprender los elementos que, unidos a la experiencia vivida, dotan a ésta de universalidad, comunicabilidad y objetividad, viniendo a construir juntamente con ella la actitud fundamental de las ciencias del espíritu. Esta actitud se hace posible por el hecho de que con la misma experiencia vivida está siempre vinculada a la comprensión de la ajena experiencia vivida, en la forma de la expresión, esto es, de un proceso en el que por signos dados externamente reconocemos algo interno. El hombre nunca está aislado, su vida nunca está cerrada en la intimidad de su yo, pues encuentra en esta su existencia autónoma y un desarrollo propio. Las relaciones con la naturaleza externa y con los demás hombres son los constitutivos, y estas relaciones encuentran su órgano fundamental en el comprender. El comprender es, desde ese punto de vista, el revivir y el reproducir la experiencia ajena, y por lo mismo es también un sentir junto con los demás y participar simpáticamente en sus emociones. De esta manera, se realiza en el comprender aquella unidad de sujeto y objeto que es el distintivo de las ciencias del espíritu. El comprender, dice Dilthey, es el hallazgo del yo en el tú.
El espíritu se encuentra en grados cada vez más elevados de conexión. Esta identidad del espíritu en el yo, en el tú, en cada sujeto de una comunidad, en todo sistema de cultura y, en fin, en la totalidad del espíritu y en la historia universal, hace posible la colaboración de las diversas operaciones en las ciencias del espíritu. El sujeto del saber es aquí idéntico con su objeto y este es el mismo en todos los grados de su objetivación. Ahora bien, el comprender se realiza según Dilthey a través de varios instrumentos, que son las categorías de la razón histórica. Estas categorías no son formas a priori del entendimiento, sino que constituyen los modos de conocimiento del mundo histórico y al mismo tiempo las estructuras fundamentales de este mundo. Su significado objetivo es el más importante, ya que las mismas no pueden explicarse sino a través del análisis del mundo histórico.